Nos encontramos en la ciudad de Guadalajara, cuna del adventismo en México. Aquí se estableció la primera estación misionera del país. El proyecto tenía dos objetivos: establecer una clínica médica y un jardín de niños. Este lugar representa mucho para nosotros históricamente porque aquí estuvo el inicio de la obra adventista en México, hablando en términos oficiales, ya que el 17 de febrero de 1893 la Conferencia General votó enviar un equipo misionero a esta ciudad, siendo que tenemos el dato histórico de que solo en este edificio realizaron sus actividades. Deben haber acondicionado aquí para que funcionara lo que fue el jardín de niños, ¿verdad? Y también la clínica. ¿Cómo se organizaron ahí adentro? No sabemos, no tenemos información, pero todo lo realizaban en este edificio. Esta es, diríamos, la iniciativa oficial de la iglesia, de acuerdo al voto del 17 de febrero de 1893, aquí es donde se incursionó oficialmente como iglesia para evangelizar este país. Pastor Orozco, nos encontramos en un punto importante de nuestra historia, de la iglesia adventista aquí en México. Pero cuénteme, ¿en dónde exactamente estamos ubicados? Un lugar súper importante, Keila. Ahí al fondo se alcanza a apreciar un edificio azul, que hoy día es una universidad, es una escuela. Pero en 1896, ahí se comenzó a construir lo que en 1899 abriría las puertas como el Sanatorio Adventista, el primer sanatorio adventista fuera de los Estados Unidos. Pero hay un detalle muy importante que hay que mencionar. Estamos justo aquí en las inmediaciones de la Plaza del Expiatorio. Ok. Enfrente de nosotros se encuentra el Templo del Expiatorio, que es uno de los templos más importantes de la Iglesia Católica en esta ciudad, que curiosamente fue construido o inició su construcción un año después que nuestro sanatorio, dando una evidencia importante del impacto que el sanatorio tuvo en este lugar y la preocupación que generó dentro de la Iglesia Católica el avance de nuestros primeros médicos en el lugar. ¿Y qué pasó con nuestro sanatorio, pastor? Nuestro sanatorio funcionó y fue tomando mucho auge. De hecho, prácticamente iba replicando el modelo de Battle Creek con los tratamientos innovadores, la gente quería venir, mucha gente se interesó y estuvo funcionando hasta 1907. Desafortunadamente la historia cuenta que por algunos asuntos internos, ¿verdad? Algunas controversias entre el doctor Kellogg, personaje muy importante para este sanatorio, la iglesia, y también algunos asuntos financieros, el sanatorio cerró. Sin embargo, hay que destacar que aunque cerró, la semilla quedó, se generaron muchas cosas positivas que a la postre han permitido que la iglesia crezca. Por supuesto, siempre queda esa parte de la historia, qué hubiera pasado si allí siguiera esta institución, una institución quizá de más de 100 años de prestigio. Solo Dios lo sabe, pero son lugares muy importantes, Keila, para nuestra historia. Entonces sigamos conociendo, pastor. Yo sé que tiene un lugar importante para que nosotros podamos ver también aquí en la ciudad de Guadalajara, a unas cuadras un poco atrás del sanatorio, de lo que fue el sanatorio en ese momento. ¿Qué le parece si seguimos recorriendo? Vamos para allá. Perfecto. Pastor Orozco, nos encontramos en lo que ahora conocemos como la colonia americana. Y en su momento aquí vivió el doctor Kellogg. Cuénteme, ¿cómo se desarrolló aquí la comunidad adventista? Keila, esta casa que data de 1903, como bien dijiste, perteneció al doctor Kellogg en algún momento de la historia y es una evidencia de los privilegios enormes que Dios otorgó en su momento al sanatorio. El gobierno les dio muchas facilidades, les amplió la calle como una cortesía, otorgaron una condonación, o más bien exentaron de impuestos al sanatorio por 10 años, les dieron la licencia para poder ejercer en su práctica profesional en México, que no era una cosa sencilla. El sanatorio ahora lo vemos prácticamente como una cuadra. ¿Podríamos decir que era mucho más grande? Realmente podríamos interpretar, o es muy fácil pensar, que ya sea que los médicos fueron comprando, o bien era todo el terreno de ellos. Lo que sí sabemos es que era un privilegio enorme en una zona de la ciudad que hoy es altamente privilegiada. Me parece estupendo, pastor. Gracias por traernos a este lugar y bueno, continuaremos nuestro recorrido. Ahora nos vamos a San Luis para conocer todo lo que surgió por allá. Muy bien. Estamos en San Luis Potosí, lugar que por el impulso de misioneros y colportores llegó a ser de los primeros en el país en aceptar el adventismo.
Estamos en La Biznaga, San Luis Potosí, ubicada precisamente a 40 kilómetros de la ciudad de Matehuala. La verdad es que representa un lugar muy importante para el adventismo, porque aquí es donde llega Salvador Marquicio, ¿no? Llega y entonces establece obra, por eso es tan importante para la iglesia este lugar. Y encontramos dos edificios, uno ya reestructurado y otro que está aún en ruinas, pastor. Han pasado muchos años, pero estos edificios son importantes porque aquí se instituyó la primera escuela en nuestro país. Así es, cuando el corporator Salvador Marquicio llega a este lugar, la verdad es que los habitantes lo reciben con mucho entusiasmo. Entonces se decide levantar un templo, que es el que estamos viendo aquí en nuestras espaldas, pero también luego se da la iniciativa de una escuela, y también la que tenemos aquí a un costado, ¿no? Aún en ruinas. Pero la educación y el aspecto espiritual se volvieron algo fundamental en esta comunidad en aquel entonces. Y él, como buen colportor inquieto en busca de colaborar con el evangelio y predicar a muchas personas, se mueve, ¿cierto? Se mueve de aquí. Así es, porque fíjese, la realidad es que la gente le ofreció dinero, le ofreció un terreno, ¿sabes qué? Quédate, mira, es más, aquí está oro, registra la historia que le ofrecieron oro, pero simplemente él dice, no, tengo el deber de predicar el evangelio, y entonces estuvo buscando comunidades donde hubiese gente, y pues bueno, una buena oportunidad para compartir la palabra de Dios. ¿Y qué nos deja, Pastor Alvarado, este ejemplo de Marquicio que junto con otros colportores más adelante se dedican a llevar el evangelio a diferentes comunidades? Bueno, tenemos una gran lección, y no solamente es quedarnos en un solo lugar, ¿no? A lo mejor con el mismo vecino o algún familiar. Hay mucha gente que está esperando conocer a Jesús, y yo creo que lo que él hizo era precisamente ir a donde la gente necesitaba, ¿no? Entonces ese es el desafío que nos deja, poder también ir y compartir el evangelio con los demás. Muchísimas gracias, pastor, y nos quedamos con esta bella imagen, un bello recuerdo, y nos fortalece también que conozcamos nuestra historia para saber hacia dónde vamos. Así es, esperando muy pronto la venida de Jesús. Después del recorrido que hicimos durante estos días, ahora comprendo mejor lo que escribió Elena G. de White para la Review and Herald en 1902. Me hace feliz escucharlos hablar de México. Estoy segura de que Dios tiene un trabajo que realizar en ese campo. Puede ser difícil ver algún adelanto, pero al sembrar con la fe la semilla de la verdad, recogerán una cosecha. Está en el orden de Dios que el trabajo comienza en México. Dejen que la obra siga adelante. Cuando las puertas se nos abren, Dios quiere que entremos inmediatamente.